Bienvenidos a este nuevo programa de opiniones. Les saluda Pedro Corzo. Hoy vamos a hablar con un viejo amigo personal y amigo de esta casa, parte de esta casa me atrevo a decir, Carlos Sánchez Berzaín. Carlos, como ustedes conocen, es un politólogo de fondo, de valores muy profundos y también de una capacidad de análisis que, yo se lo digo, tú eres el político, eres el que sabe de política y siempre que hago un programa contigo aprendo un poquitín. Así que vamos allá, vamos a hablar de América Latina y de Bolivia, pero yo quisiera que antes de hablar de América Latina, Carlos nos diera cuál es la situación actual de tu país, Carlos. Gracias, Pedro, pero para hablar de Bolivia hay que fijar un marco de referencia. Y el marco de referencia es la situación de las Américas, de Canadá a Argentina, del Polo Norte a la Antártida, en el siglo XXI. Y en el siglo XXI las Américas tienen por lo menos tres características. Primero, hay una expansión del sistema dictatorial castrista cubano que de la mano de Chávez se regenera y crea lo que llama el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que manejado por Cuba después de la muerte de Chávez ha expandido las dictaduras de una, que era al empezar este siglo, a 4, y fueron 5. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador de Correa. Pero además de eso, ha establecido en países democráticos gobiernos sirvientes, que yo llamo gobiernos paradictatoriales. Es un término que estaba leyendo los otros días en una columna tuya, muy bueno y muy apropiado. Gobiernos paradictatoriales. Alrededor que quiere de las decir dictaduras. Al servicio de las dictaduras, países con democracia elegidos democráticamente, pero esa elección ha sido manipulada, pagada, sostenida por el castrochavismo. Y esos son México con López Obrador, Colombia con Petro, Brasil con Lula, Chile con Boric, y pasó por ahí, eran 5, ahora son 4, la Argentina de Fernández Kirchner. O sea, el primer elemento es la expansión de las dictaduras. El segundo elemento es que estas dictaduras tienen una figura de que no son políticas, nadie les cree que son revolución, que son cambio. La revolución cubana es un cuento, la revolución bolivariana mentira, el proceso de Bolivia falso, la revolución sandinista está repudiada, son crimen organizado. O sea, son crimen organizado porque cometen a diario crímenes, delitos, para sostenerse, para detentar el poder mediante la figura de terrorismo de Estado, que quiere decir crímenes desde el poder para generar miedo en la población y con ese miedo producir conductas que de otra forma no fueran posibles. Y lo tercero es que se sostienen en base al narcotráfico y al crimen, son narcoestados. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua hoy día son narcoestados, y narcoestado se define como aquel país en el que miembros del gobierno, utilizando sus potestades gubernamentales, participan en una etapa del crimen del narcotráfico. Y en Bolivia, productores de coca, productores de cocaína, lo que llaman el partido más importante, que es el Movimiento al Socialista, que es una sigla comprada, simplemente el grupo de cocaleros y productores de cocaína de Evo Morales. Cuba despacha cocaína desde el puerto del Mariel, que ha sido interceptada varias veces en Panamá, y de cómo tiene cocaína Cuba, porque es un estanco, reproduciendo lo que era antes. Cuba es el primer narcoestado de las Américas. Lo hizo ya en la década de los 70-80 con el famoso escándalo de la alianza de Fidel Castro con Escobar Gaviria, el colombiano, y con Suárez Gómez, el boliviano. Nicaragua lava todo eso, y Venezuela, el cartel de los soles, es el que gobierna. Hay un mandamiento de captura internacional respecto a Nicolás Maduro, por el cartel de los soles, con $15 millones de captura. Entonces, esta es la América. La América de hoy día tiene más dictaduras castrochavistas. Esas dictaduras son crimen organizado y están fundadas en el narcotráfico. En ese escenario, en el otro lado están las democracias permanentemente amenazadas, lo que termina de configurar el marco de referencia. La confrontación en este siglo en las Américas es dictaduras de crimen organizado contra la libertad y la democracia. En ese escenario podemos estudiar o analizar Bolivia. Ese escenario, ya que lo situaste muy bien, vamos a ir a él. Claro. ¿Cómo tú crees que logre
saldarse, si tienes una idea, ese diferendo entre los regímenes del crimen organizado y las democracias, entre comillas? De una sola manera, van a desaparecer las dictaduras y en un periodo que yo diría, antes de que termine esta década, la América va a ser enteramente democrática. Quiero recordar... ¿Considera eso, Carlos? Sí, y te voy a decir por qué. Que en la década de los 90, de los 35 países que tienen las Américas tienen 35 estados. 34 eran democracias y solamente había uno, ¿Cuba? que es dictadura. Hoy día, en una situación que es de confrontación, porque además estas dictaduras de crimen organizado, del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, tienen el apoyo transnacional de las dictaduras de ultramar, la dictadura nacionalista de Cuba, la dictadura teocrática de Irán, la dictadura comunista de China y la dictadura familiar de Corea del Norte. O sea, todas las dictaduras los apoyan. No dejemos a Vladimir Putin fuera. Esa es Rusia, pues empezar la dictadura nacionalista de Rusia. Discúlpame. Bueno, entonces, en ese contexto, antes de que termine esta década, las dictaduras han de haber sido derrotadas, y te digo por qué. Pese a que el esfuerzo de acabar con las dictaduras por parte de las democracias es muy poco y a momentos nulo, con lo que los líderes democráticos de las Américas están incumpliendo sus obligaciones jurídicas internacionales, porque hay que aclarar una cosa. En el contexto jurídico internacional, una dictadura es una anomalía, es una enfermedad, que los gobiernos democráticos tienen la obligación de terminar para devolverle al pueblo la soberanía, la voluntad popular y básicamente la libertad. Máxime, Carlos, de que aquí en América existen ya mecanismos establecidos hace décadas para resolver esos problemas. Te voy a decir cuáles son las obligaciones jurídicas que se violan al existir dictaduras. La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Bogotá o la Carta de la Organización de Estados Americanos, disposiciones de este siglo, el 2001, la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo primero establece que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Mira eso. Además de eso, se viola el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Se viola el Estatuto de Roma o el establecimiento de lo que es el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Se viola un tratado del año 2000, que es la Convención de Palermo o la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, donde todo lo que hacen estos regímenes, los Castro Díaz-Canel en Cuba, los Maduro, Diosdado Cabello en Venezuela, los Evo Morales en Bolivia y Ortega en Nicaragua, Arce Catacora y los otros, son crímenes y deberían estar sometidos a tribunales. Entonces, ¿por qué se van a acabar las dictaduras? Porque ya se están acabando. 4 razones que puedes constatar ahora. Yo no te voy a decir nada que la gente no pueda verificar. Primero, no tienen pueblo. El repudio popular en Cuba supera el 90%. La favorabilidad de Maduro para la próxima elección es 8%, o sea, los repudian 92% de los venezolanos con datos de encuesta. El repudio popular en Bolivia supera el 80%. El repudio popular en Nicaragua supera el 85%. O sea, ¿con qué pueblo? Con violencia, con terrorismo de estados como se sostienen. No puedes sostenerte. Primero, no hay pueblo. Segundo, no tienen narrativa. Empecé diciendo, ¿quién cree en la revolución cubana? Nadie. Ya no tienen cuento que hacer. Ok. En la revolución bolivariana de Venezuela, nadie. Eso es crimen. ¿Quién en el proceso de cambio en Bolivia? Mentira, es narcoestado. ¿Y quién cree en la revolución sandinista? Los ven como un grupo de criminales. O sea, no hay pueblo, no hay narrativa. Gravísimo. Tercero, están en la miseria, no hay economía. El pueblo cubano está en una situación de hambre extremo, donde solamente come la gente del régimen o la gente que recibe ayuda del exterior. Tú vas a ver las fotos de las manifestaciones y las imágenes en Cuba. Hay, sarcásticamente, con el respeto que merece el pueblo cubano, hoy día, como resultado de 65 años de dictadura en Cuba, hay 2 clases de cubanos que viven en la isla que tú puedes ver fisonómicamente. Los gordos y panzones, que son parte del gobierno, y los raquíticos, que son el pueblo que está muriendo de hambre. Es una triste realidad. Bueno, en Venezuela lo mismo. En Bolivia han llevado a la pérdida del gas, en Venezuela han terminado con el petróleo, en Cuba con el azúcar.
el gobierno de Nicaragua, el régimen de Nicaragua está acabando la economía. No tienen pueblo, no tienen narrativa, no tienen economía y lo peor, no tienen opciones. ¿Quién va a ser el nuevo Chávez que regale Venezuela para que en 20 años Cuba la liquide? Y en vez de que Cuba suba al nivel de Venezuela, que era el país latinoamericano más rico, los dos se destruyen. No hay esa respuesta. No va a ser Rusia, no va a ser China, no va a ser Irán, que los están utilizando como plataformas a cambio de paliativos. Rusia le manda una planta de luz flotante para que Cuba encienda unos cuantos focos. En Bolivia han instalado una plataforma terrorista. Se están llevando de Bolivia entre China, Rusia e Irán el litio y el uranio, tratando de instalar una planta nuclear en un país que no necesita. Nicaragua es la plataforma del terrorismo para esa parte de la región. Venezuela es una amenaza armada por cuenta de estos y está entregando su oro, su petróleo y todo lo que tiene. O sea, esas dictaduras que te ayudan con paliativos, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, son extractivas, porque tienen el mismo problema, no tienen recursos, no tienen riqueza. Entonces, se están consumiendo por estas razones y además porque hay pueblos clamando libertad. Porque en el mes que ha pasado, en abril, han habido en Cuba más de 680 manifestaciones, y aunque agarran a los jóvenes y los meten presos y los condenan injustamente con sentencias infames a 5 años de cárcel y les violan sus derechos humanos, la gente sigue protestando. Y porque el dato importante del mes pasado es que una de las protestas hecha por mujeres, porque son las mujeres las que están reaccionando en todos los países con dictadura, en Cuba ha sido hecha contra la casa del dictador Díaz-Canel. Nunca se había visto eso, se están cayendo y no pueden encarcelar a todo el pueblo. Entonces vamos a ver que cuando las democracias, cosa que no va a tardar en pasar, vean, y además lo saben, que esas dictaduras son una amenaza para sus propios países. ¿En qué consiste la amenaza? Cuba ha sacado el año pasado cerca de 500.000 de cubanos. ¿Dónde han ido? A destrozar las economías de grandes ciudades de Estados Unidos, en Nueva York, en Texas, a crear un problema fronterizo, pero también han ido a América Latina. El ejemplo más claro es el de los venezolanos. Casi 8 millones de venezolanos que han destrozado la seguridad y casi la economía de Colombia, del Ecuador, del Perú, de Chile. Porque y Estados Unidos mismo no está preparado por una inmigración gigantesca. Nadie está preparado. Cualquier país de América Latina menos todavía. El tema es que la migración ha sido convertida por las dictaduras en un arma de agresión. Y yo te lo explico con un ejemplo familiar. Tú tienes tu casa. Tu casa tiene 3 dormitorios. Puedes habilitar un dormitorio para recibir una pareja, de repente una familia. Y la puedes recibir por 15 días para ayudarlos a que se acomoden. Sí, pero más tiempo es muy complicado. Pero si te llegan 5 familias, ¿qué vas a hacer? No te van a alcanzar los servicios de agua, no te va a alcanzar la cocina, no te va a alcanzar nada. Eso es lo que pasa. Así han destrozado el tema de las economías, donde hay 1 millón de venezolanos. Pero también, en el Perú. Carlos, en cierta medida, esa inmigración masiva es como una especie de mensaje a los potenciales simpatizantes de esos despotismos. Mira, ¿Tú crees que no? Yo te digo que es un mensaje, pero es un mensaje durísimo, ¿no? Es un mensaje Porque duro, además pero esa gente llega en estado de necesidad, llegan buenos y llegan malos, y son una competencia a las fuentes de trabajo. Utilizan servicios de salud. No me refiero yo a no eso. Tengo nada contra la migración. No, yo tampoco, yo soy inmigrante. Yo tampoco. Pero el tema es que tienes que establecer un equilibrio entre la migración manipulada, porque Venezuela al intento está expulsando venezolanos. Lo mismo está haciendo Nicaragua, lo mismo está haciendo Cuba. Yo recuerdo que el gobierno de Estados Unidos tenía ante una divisa que nosotros teníamos que decir en Radio Martí, donde tú bien sabes que trabajé muchos años. Teníamos que decirlo después de cada noticia, era una especie de coletilla, como se decía en Cuba. Después de cada noticia relacionada con la inmigración, teníamos que decir, Estados Unidos no alienta ningún tipo de salida ilegal ni de ingreso, más o menos con estas palabras, ilegal a Estados Unidos, porque existen normas y patrones para que eso se pueda producir. Eso hoy, desgraciadamente, no se está respetando ni se está aplicando. Pero
Estados Unidos es el país más generoso de las Américas en materia de migración. Yo creo que el más generoso del mundo, Carlos. Porque es un país de migrantes. Pero tú no le puedes hacer creer a la sociedad norteamericana, ni a la sociedad peruana, ni a la sociedad chilena, ni a la sociedad ecuatoriana, por poner unos ejemplos, que la gente va a llegar a su casa para crearle problemas y para desplazarlo. Lo que hay que hacerle entender es que eso está pasando porque hay dictaduras. Y que el día que no haya dictaduras, esa gente va a volver a su país. Tiene que volver a su país. Feliz y contento. No, pero encantado. A la gente no le gusta vivir fuera de su patria. Yo quisiera regresar a Cuba mañana. Quiere volver a su patria, catrismo. pero para regresar tiene que haber libertad. Entonces, el trabajo que hay que hacer en las Américas para evitar los narcoestados, para frenar la migración forzada como instrumento de agresión, para evitar el terrorismo, es devolver la democracia a los países que hoy día están sometidos a dictadura, porque de eso se trata, atacar la causa y no el síntoma. Cuando tú estás controlando la frontera de un país, o estás haciendo lo de Chile o del Perú, para no hablar de Estados Unidos, de tratar de sacar a los migrantes venezolanos o cubanos, estás atendiendo el síntoma. Pero si tú miras a Cuba y dices, aquí vamos a ayudar a que haya libertad, a que se respeten los derechos humanos y que se acabe la dictadura, cumpliendo toda esa larga lista de leyes internacionales que te he dado y además el derecho interno de cada país, entonces estás atendiendo la causa y eso es lo razonable, porque cuando tú vas al médico, el médico que te da calmantes es un médico que te va a matar. Pero el médico que te manda a hacer radiografías, análisis, exámenes, te dice, ¿sabe qué, señor? Esta es la causa y ataca la causa, te va a reponer la salud. En lo que hay que hacer en las Américas es reponer la salud de la libertad, terminando con las dictaduras, empezando por la de Cuba, evidentemente, que es la cabeza de la serpiente, es la causa de todo esto. Es el cáncer principal. No, es el centro del crimen organizado desde hace 65 años y tiene que acabar. Carlos, vamos a hablar de esas paradictaduras que tú también calificaste. Háblanos en primer plano de un personaje que para mí es muy complejo porque logró en su momento seducir a políticos principales del mundo entero, a Angela Merkel, a Barack Obama, y me refiero a Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, Lula da Silva es un fenómeno que el siglo XXI recibe con gran generosidad, pero que llega al poder a partir del castrochavismo. Todavía no se llamaba castrochavismo. Quiero recordarles que Lula da Silva, cuando cae el muro de Berlín y estaba en crisis la Unión Soviética, junto con Fidel Castro crean en el Brasil el denominado Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo, en su acta de constitución, que la pueden encontrar en las redes sociales, en la web, dice que se crea con el propósito de generar nuevas respuestas frente a la derrota del comunismo frente al capitalismo. Y estaban derrotados. A los pocos meses desaparece la Unión Soviética y la derrota es total. Y plantean la multiplicación de los ejes de confrontación como nueva forma de atacar el imperialismo. Entonces, el capitalismo triunfa, pero estos salen a generar mecanismos para seguir atacando a la libertad y a la democracia y acuden al indigenismo, acuden al feminismo, acuden al regionalismo, acuden al sexismo, acuden a todo tipo de expresiones que no funcionan en la década del 90 porque no tenían plata. Pero cuando llega Chávez, eso se vuelve una troika. Y la troika es Fidel Castro con el know-how, con el saber hacer criminal, Chávez con la plata, que es el que menos dura porque lo matan, y Lula con la operación política del Foro de Sao Paulo. Lo primero que hacen con esa plata es producir un presidente. El primer presidente del socialismo del siglo XXI, en el siglo XXI, es Lula da Silva en el Brasil. Y Lula da Silva es uno de los que financia y soporta el derrocamiento de gobiernos en América Latina con su pantalla de democracia. Él es un actor principal en el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada del año 2003 en Bolivia. Él es un actor principal en la desestabilización de la Argentina cuando tiene que renunciar de la Rúa. Él es uno de los actores principales en ir rompiendo la democracia con una cara de populista. O sea, él estaba detrás de toda esa gestión. Claro, porque esa es la troika. Sí, yo te estoy mostrando algo que es verificable históricamente y documentalmente.
Busquen la creación del Foro de Sao Paulo, cómo el Foro de Sao Paulo se integra con Chávez, cómo juntos crean el ALBA y cómo después, para mostrarte este sello, el negocio que se mandan. Los actos criminales más importantes que han habido en la historia de las Américas, el famoso Lava Jato, la famosa corrupción de las empresas constructoras brasileras lideradas por Odebrecht. ¿Con qué plata? Con la plata federal del Estado brasilero, manejado por Lula da Silva, que lo que hace es, asociado con Fidel Castro y con Chávez, darles obras con empresas brasileras, pero bajo señalamiento de Chávez o Castro, para que estas empresas, que son 17 en total, lideradas por Odebrecht, construyan en América Latina con dinero brasilero, que era el Estado brasilero el que pagaba. Si la plata de la corrupción de Odebrecht es toda brasilera. Entonces, ¿quién estaba en eso? Lula da Silva. ¿Por qué lo sacan de la cárcel a Lula da Silva para ser candidato? Por eso, porque después Lula da Silva, ahora que ha vuelto a la presidencia, gobierno absolutamente paradictatorial, además de recibir a Chávez, además de apoyar económicamente a Cuba, además de soportar la dictadura invisible de Bolivia, además de apoyar a Nicaragua, se ha ido a la China a proclamar un acuerdo antiimperialista, ha hecho una cumbre de todos los gobiernos dictatoriales, castrochavistas en el Brasil, ha nombrado a su abogado personal y ministro de Justicia como miembro de la Corte Suprema de Justicia, está persiguiendo la libertad de prensa en el Brasil y está entregando importantes cantidades de dinero, respaldando bajo términos comerciales la agresión de Rusia a Ucrania, protegiendo los narcoestados y llevando adelante una posición moderada pero clarísimamente anti-israelí para favorecer al terrorismo de Hamas. Es un gobierno paradictatorial y está sacando de la cárcel a toda la gente que entró con el Lava Jato. Gustavo Petro. Bueno, Petro es lo mismo. Petro es un guerrillero del M-19, convertido en político, financiado permanentemente por la fuente cubana, después castrochavista, que después de varios intentos llega a la presidencia y que está demostrado que ha llegado con el dinero que le dieron los narcotraficantes y el gobierno dictatorial de Venezuela. Eso está fuera de toda duda. Pero si lo ha confesado su propio embajador, el embajador de Petro, ha hecho todo un escándalo que ahora está en investigación. Señor, tú no te acuerdas, ¿por qué no me contestas el teléfono? La plata que yo he traído de Venezuela para pagar tu campaña, y eso tiene dos delitos. Además de estar financiados por el narcotráfico, han vulnerado todos los parámetros de gasto electoral en Colombia y no han declarado el gasto. Porque una de las razones por las que hay leyes de financiamiento en democracia es para que todos gasten más o menos lo mismo y para que muestres que la procedencia de tus recursos son legales. Han violentado eso y eso es la base para que Petro pueda inclusive ser separado del gobierno. Además de la corrupción de su hijo, además de la corrupción de su familia y de una serie de hechos que están en investigación. Pero Petro, mientras eso pasa, para tapar sus delitos, sus crímenes, ha emprendido un proceso de lavado de lo que es el Ejército de Liberación Nacional, creado hace décadas por Cuba, que es un grupo criminal narcotraficante, y además de eso ha puesto en marcha la agenda ya aplicada en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, que es la de buscar una asamblea constituyente para destrozar la democracia colombiana. Boric, Chile. Boric es, digamos, Nos quedan 5 minutos, te lo digo. Perfecto. Porque todavía nos queda López Obrador. Boric es un presidente que nace como resultado de la extorsión violenta que produce el castrochavismo en Chile el año 2019 a partir del incendio del metro de Chile y que fuerzan al presidente de entonces, Piñera, a llevar adelante una constituyente. Ridículo porque para hacer la constituyente tienen que reponer la constitución de Pinochet, que tenía referéndum, y sin embargo pierden. Pero esa amenaza, esa operación sirve para que Boric llegue a la presidencia en segunda vuelta. Y en la presidencia lo que ha hecho es tolerar los actos criminales de la gente que lo ha puesto en el gobierno y el resultado es terrible. El resultado es una situación de inseguridad en la cual la dictadura de Venezuela ha penetrado la soberanía chilena y ha asesinado a un teniente venezolano que estaba refugiado y que tenía que ser protegido por Chile. Está muerto, hay las fotos de su secuestro y todo, y la investigación está bloqueada, porque claro, ¿cómo va a investigar bien Chile de manos de Boric a la gente que lo ayudó a llegar al gobierno, que es finalmente el caso? Y últimamente han matado 3 carabineros
con el cuento mapuche, pero esa es una operación que se anima a hacer eso contra una institución tan importante y tan parte de la estructura democrática de Chile como es Carabineros de Chile, porque saben que están cubiertos por que tienen gente en el gobierno. Y el gobierno ha reaccionado, a mí me parece, de una manera ridícula. Han dicho que van a hacer una querella criminal contra los atacantes a los Carabineros de Chile. Los gobiernos no hacen querellas criminales, investigan, operan, hacen cumplir la ley y llevan a tribunales y hacen y sancionan a los criminales. O sea, una querella es un papel, eso es una burla. Pero bueno, así está Chile. López Obrador, el inefable López Obrador. Que ya se va. López Obrador es un gobierno paradictatorial vergonzoso para México porque primero ha cambiado toda la política exterior de México. Ha roto la doctrina Estrada, que es una doctrina mexicana, ha roto todos los principios de imparcialidad que tenía México y se ha convertido en un sirviente de Cuba, a la que, además de condecorar a Díaz-Canel y de recibir con alfombra roja a Maduro y de proteger a Evo Morales mandándole un avión militar para sacarlo cuando renunció después de hacer fraude, en vez de dejar que se lo procese y se lo encarcele en Bolivia, a Cuba le compra piedras, a Cuba le contrata médicos esclavos y personal esclavo, o sea, es parte de la comisión de crímenes. Y además respalda el tema de los narcoestados con su famosa frase abrazos y no balazos. No hay que olvidar que López Obrador es el que ordena que liberen al hijo del Chapo Guzmán, que había sido preso por las fuerzas de seguridad en cumplimiento de la ley, que es el que se acerca a la madre del Chapo Guzmán y la saluda delante de toda la prensa y pronuncia esta famosa consigna de abrazos y no balazos, que ha ayudado a que varios estados de la nación mexicana sean hoy día narcoestados. Yo no creo que México en su conjunto, el Estado federal, sea hoy día un narcoestado, pero hay 4, 5 o más estados que ya son narcoestados, que además están operando una cosa extraordinaria en contra de Estados Unidos y las Américas. Están multiplicando el efecto devastador de la cocaína con el fentanilo. El fentanilo es un producto chino que está siendo fabricado en México. Ese es un tema que tenemos que abordar en su momento, tú que estás al tanto del mismo. Gracias, Carlos. Encantado. Gracias a Carlos Sánchez Berzaín por haber estado en el programa. Encantado. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros su tiempo y tengamos siempre presente lo que afirmaba el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta el próximo domingo. Gracias.